Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos ahora a hacer los ejercicios adicionales de la IA 5 de análisis matemático. Varios tienen que rendir esta semana, pero en este caso por eso tratamos de darle prioridad a este video. La idea acá con esta guía de ejercicios es simple, si son ejercicios un poco más, eh, digamos, que presentan un grado de dificultad un poquito mayor de lo que es la guía, y es muy recomendable que los hagan como para que los puedan llevar a la práctica después. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Fíjense lo que nos dice acá sobre el primer ejercicio, que dice probar que la función f de x, que es x por módulo de x, es derivable para todo x que f es continua, pero que no existe la segunda derivada en cero, ¿sí? Entonces, la idea acá va a ser la siguiente. Para este análisis lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes, ¿sí? Para tratar de entender, porque fíjense que tenemos una función que puede ser un poco compleja, como es el módulo de x, y tratemos de abrirla como nos piden en este caso, ¿sí? Entonces, en la primera parte lo que nos dicen es, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto. Si nosotros tenemos que x es mayor a 0, ¿sí? En estos casos, ¿qué es lo que nos va a pasar con estas funciones que nosotros vemos acá? La función que va a ser módulo de x va a ser x, ¿sí? O sea, ustedes recuerden siempre lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que nuestra función, en definitiva, va a ser módulo de x, esto en este caso se puede dividir en dos partes. A saber, esto va a ser x si esta x va a ser mayor o igual a 0, o menos x si esta x va a ser menor a 0, ¿correcto? Eso es un poco lo que viene pasando en estos casos. Entonces, en el caso que nosotros tenemos que x sea mayor a 0, nuestra función, ¿sí?, va a ser x en esta parte por x, nos va a quedar como x al cuadrado, que admite derivada, ¿sí? Primera derivada en este caso, si nosotros la podemos calcular, esto nos va a quedar, bajamos el 2 multiplicando, 2 por x, ¿ok? Eso es algo sencillo que nos queda en este sentido. Después, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos que x es menor a 0? ¿Sí? En este caso, x menor a 0, para la función módulo, estamos hablando de la función con menos x. Entonces, en este caso tenemos x por menos x. Esta función nos va a quedar con menos x al cuadrado. Y en este sentido, su derivada también va a ser menos 2x. ¿Ok? Esa sería un poco la conclusión que tenemos acá. Y después, ¿cuál es el otro punto que tenemos que ver? ¿Sí? La idea es qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos que x es igual a 0. Porque en el caso este, que si bien definimos que la función es partida y demás y que es definible, pero al trabajar con derivadas el tema se va a complicar un poco, porque, bueno, básicamente las derivadas en las funciones partidas en general hay que sacarlas con cociente incremental o con lo que sería la derivada por definición, ¿sí? Es básicamente para despejar si existen algún tipo de dudas y demás. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a aplicar para este punto, ¿sí?, vamos a tratar de hallar tanto su primera derivada como su segunda derivada por definición, ¿sí?, como para tratar de entender si esto es posible o si no hay problema. Entonces, en primer lugar, ¿sí?, seguimos acá, esto nos va a quedar, ¿sí?, f' en 0 por cociente incremental nos va a quedar como el límite de h tendiendo a 0 de f de 0 más h, ¿sí?, menos f en 0, todo esto sobre h. Esto, digamos, es directamente la definición de cociente incremental que nosotros sabemos de la teoría. Después, seguimos acá, ¿eh? En este caso, esto nos va a quedar f' en 0, esto nos va a quedar el límite de h tendiendo a 0, f de 0 más h es h, así que acá nos va a quedar f de h menos f en 0 sobre h. Vamos a hacer una cuenta auxiliar pequeña en este caso, fíjense. F en 0, ¿sí?, ¿dónde tendríamos que reemplazar la imagen de la función original? Y en este caso, como el x0 pertenece a este dominio, de x es mayor o igual a 0, para la función partida en este caso nos va a quedar que vamos a tener esto, ¿sí?, x al cuadrado. Entonces vamos a tener 0 por 0, lo mismo que 0 al cuadrado, con lo cual su imagen va a valer 0. Y si buscamos la imagen de la función en h, esto nos va a quedar h por h, porque h en este caso nosotros lo podemos considerar como que estamos aproximándonos, digamos, por derecha o por izquierda. Si es por derecha, esto nos va a quedar como h al cuadrado, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en este caso si lo hacemos por derecha nos va a quedar límite h tendiendo a 0 por derecha, df de h menos 0, todo esto sobre h, que en este caso nos va a quedar h cuadrado sobre h, que nos queda h, entonces cancela con esto y esto queda en 0. Si vamos por izquierda, ¿sí? Pues nosotros tomamos f de h por izquierda, aquí tendríamos que tomar con el menos. Entonces en este caso estaríamos hablando de menos h por h, que estaríamos hablando de menos h cuadrado. Entonces en este caso, límite h tendiendo a 0 por izquierda, de f de h por izquierda, menos 0 sobre h, esto nos va a quedar menos h cuadrado sobre h, que en este caso queda h, que en este caso queda 0. Bueno, y acá corroboramos que las derivadas por la derivada por cociente incremental, el límite da igual en los dos casos, con lo cual existe la derivada y en ese punto, ¿sí? O sea, nosotros concluimos que existe f' en 0 y vale 0 por definición. ¿Ok? Eso sería básicamente lo más importante. Tenemos que ver ahora cómo nos queda la función derivada, ¿sí? Porque fíjense, nosotros sacamos la función derivada. O sea, nosotros hasta ahora lo que sacamos fue la función derivada para x mayor a 0, que es esta, 2x, la función derivada para x menor a 0, que es toda esta, y luego la función derivada para 0. Entonces, la función original nos va a quedar partida en tres partes, a saber, ¿sí? Vamos a tener f' en x, nos va a quedar como, abrimos en 3, 2x para todo x mayor a 0, 0 para todo x igual a 0 y después menos 2x para todo x menor a 0. ¿Sí? Sí, ahí va quedando en definición. Bien, vamos a ver lo mismo, pero ahora tenemos que fijarnos para... fíjense que la función derivada es una función continua, porque si calculamos tanto el límite por derecha de esta función como el límite por izquierda de la otra rama, ambos van a coincidir en 0 y por lo tanto la función derivada es una función continua, lo cual nos saca muchos problemas de encima. Entonces, en este sentido, ¿sí? Viéndolo de esta manera, lo que vamos a tener en cuenta es ahora cómo hacemos para calcular el cociente incremental para calcular la segunda derivada, ¿sí? Porque una de las cosas que nos pide el ejercicio era, en este sentido, ya nosotros vemos que f es derivable y f es continua, ¿sí? F es derivable y continua. Ahora lo que tenemos que ver es si si existe f''. Entonces, como pregunta, nosotros nos planteamos, ¿existe f'' en 0? ¿Sí? Solamente en 0 estamos viendo, ¿eh? Entonces, para esto también conviene usar el cálculo de cociente incremental y vamos a calcular la derivada por definición. Entonces, fíjense, en este sentido esto nos va a quedar f' en 0, nosotros tenemos que calcular el límite por definición, límite de h tendiendo a 0 de f' de 0 más h menos f' en 0, todo esto sobre h. Esto lo que nos dice es que h puede ser con dos límites, límite por izquierda y límite por derecha. Entonces vamos a tomar en cuenta el primero. Límite de h tendiendo a 0 por derecha, esto va a ser de f', 0 por derecha más h es h, o h por derecha, ¿sí? H por derecha que me refiero a que va a ser 0 más h por derecha, ¿sí? Por las dudas. Menos f' en 0, fíjense que f' en 0 acá vale 0, nuestra definición que tenemos acá, todo esto sobre h. Como estamos tomando h teniendo a 0 por derecha, nos vamos a centrar en esta rama, la de 2x. Entonces esto, que en este caso sería 2h, ¿no? Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 por derecha, va a ser 2h menos 0 sobre h. Claramente esto da 2. Si hacemos ahora lo mismo, pero para el límite de h tendiendo a 0 por izquierda, de f', de h por izquierda más 0, menos 0, menos f en 0, ¿no? F', sobre h, en este caso nos va a quedar. Ahora, como estamos yendo por izquierda, nos conviene tomar esta rama. Entonces esto nos va a quedar menos 2h, ¿sí? Límite de h tendiendo a 0, ¿eh? Por la izquierda. Menos 0 sobre h, que en este caso nos da menos 2. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Como los límites no coinciden y nosotros calculamos la derivada por definición, lo que concluimos es que no existe la segunda derivada en 0, porque no es una función continua, ¿sí? Si nosotros calculamos la segunda derivada, ¿sí? O sea, como función para todo x, por ejemplo, nos podría quedar la función segunda derivada. En este caso nos va a quedar 2 para todo, si derivamos acá, ¿no? Para todo x mayor a 0 y menos 2 para todo x menor a 0, pero no podemos definir qué es lo que pasa en 0, por eso no existe en ese sentido, ¿sí? Entonces, por las dudas. Igualmente, hay que tener cuidado con esta, o sea, si bien esta fórmula está bien, pero fíjense que
una cosa es hacer la resolución de ejercicio como hicimos acá, que es la forma más acabada y más correcta, y otra es directamente calcular esto y pensar que porque la función, los límites no coinciden en cero, entonces no existe. Si eso puede ser que se lo consideren mal en un parcial, por eso tengan cuidado si ustedes van a resolver el ejercicio de esa manera. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 2, ¿sí? En este caso, donde lo que nos piden es lo siguiente. Hay que probar que el gráfico de la función x más logaritmo natural de x tiene una recta tangente que pasa por el origen. ¿Okay? Entonces, primero, nosotros acá lo que deberíamos pensar es en la definición de la recta tangente. ¿Okay? Entonces, pensemos en un gráfico genérico. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un gráfico que no tiene que ver con este ejemplo, sino como para que se vea la idea general. Ustedes tienen una función, ¿sí? Vamos a llamarle, vamos a hacer que esta función en violeta que estamos poniendo acá es f. Entonces, una recta tangente es una recta que pasa, que toca a la función f en un punto. Llamémosle, por ejemplo, acá, esta sería tangente. En un punto vamos a llamarle x sub 0, que es un punto específico, y acá nosotros tenemos la imagen de x sub 0. Entonces, la tangente y la función comparten ese punto, ¿sí? Comparten x sub 0, comparten f de x sub 0, y la pendiente que pasa por de la tangente que pasa por ese punto justamente es la derivada de la función en ese punto. Entonces, por fórmula, ¿sí? Tangente es una función de y, o sea, yo llamo tangente, si quieren, tangente, por ejemplo, ¿no? Tangente de f en x sub 0. Esto es una, ya les digo, esto es una escritura propia, ¿sí? O sea, ustedes pueden usar la que les parezca, pero esto es más fácil para ordenarse. También aparece como L de línea tangente. Entonces esto nos va a quedar como, ¿sí? La derivada de la función en ese punto, en f de x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0, ¿sí? Y a esto le sumamos la imagen de x sub 0. Esto es una recta, ¿sí? Bueno, la variable en este caso, esta es una función de x, ¿sí? Todo esto que está puesto acá son el resto de los elementos. Pero expresando la tangente de esta forma se ven los elementos más claros, ¿sí? Es una fórmula muy útil porque si ustedes van a cualquier ejercicio de calcular recta tangente, esto lo van a ver sin mayores problemas, así que no hay problema acá. Entonces la idea acá es tratar de ver lo siguiente. Dice, la recta tiene que pasar por el origen, por lo tanto, no quiere decir que o sea, quiere decir que el origen, nosotros tenemos que pensarlo como un punto determinado, que es, como punto, es el punto 0, 0. ¿Sí? No quiere decir que el punto sobre el cual esté calculada la derivada sea 0, 0, ¿me explico? Sino que va a estar incluido en esa recta. Por lo tanto, para algún valor, o sea, para un valor de x y para un valor de y que sean 0, esta ecuación se cumple. Entonces lo que podemos hacer directamente es reemplazar cuánto es la función en ese punto, o sea, reemplazar por lo que nosotros tenemos. Acá va a ir el i, recuerden que tangente es otra expresión de la letra i, entonces acá con el p vamos a tener 0 en i, esto es igual a la función derivada en ese punto que no conocemos, ¿sí? No lo conocemos, por 0 menos ese punto que tampoco conocemos, más la imagen de ese punto, ¿sí? Entonces esto en limpio, lo que nos va a quedar es, o sea, nos va a quedar esta cuenta, ¿sí? O sea, nos va a quedar 0, esto es igual a la imagen de la función en ese punto, menos x sub 0 por la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Bien, y ahora, una de las cosas que nosotros podemos hacer aparte sería pensar, por ejemplo, fíjense, nosotros nuestra función f en x nos había quedado como x más logaritmo natural de x con un dominio por tener logaritmo natural que va a ser de x mayor a 0, ¿sí? O sea, todo x perteneciente a 0 más infinito. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer acá es derivar la función, ¿sí? Como para tratar de ya ir metiendo acá y reemplazar los números que necesitamos. F' en x, esto nos va a quedar la derivada en x que es 1, la derivada del logaritmo natural de x que es 1 sobre x, con su dominio, que también va a ser, acá el dominio lo tenemos que restringir al dominio de la función original, que en este caso es f, por lo tanto este dominio va a ser todo x perteneciente, ¿sí? Al 0 más infinito, 0 sin incluir obviamente, porque tenemos esta asignatura. Entonces, como la función derivada nos queda esto, ¿sí? En este sentido, lo que podemos hacer es reemplazar esto directamente acá, en la función derivada y ir despejando. Entonces fíjense, esto nos va a quedar. ¿Sí? Ah, y otra cosa, la imagen de x sub 0, directamente todo esto, que es la imagen, lo metemos acá. ¿Sí? O sea, vamos a reemplazar la función en la imagen y después la derivada donde corresponde. Entonces fíjense, esto nos va a quedar 0, esto es igual a x más el logaritmo natural de x menos el x sub 0 sería, ¿no? ¿Sí?
menos x por f' que nosotros vamos a tener 1 más 1 sobre x. ¿Ok? Bueno, entonces observen. En este caso, si hacemos distributiva, esto nos va a quedar 0. Esto es igual a x más logaritmo natural de x. X por 1 nos va a quedar menos x. Menos x por 1 sobre x nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Y ahora acá podemos ir tachando. ¿Sí? X menos x hace 0. Entonces vamos a llegar a la ecuación de logaritmo natural de x menos 1. Entonces esto nos va a quedar 0. Esto es igual a logaritmo natural de x menos 1. Lo sacamos de este lado, o sea que sumamos 1 de ambos lados. Y en este caso lo que nos va a quedar es que el logaritmo natural de x sea igual a 1. Y acá, para despejar esta ecuación, hacemos e elevado a cada uno de estos números. E elevado al logaritmo natural de x y e elevado a la 1. Por lo tanto, ¿sí? Como nos va a quedar este resultado, x va a ser e a la 1, que es e. O sea, el punto que estamos buscando es el punto e. ¿Sí? El x sub 0 original que estamos buscando. Y ese es el único punto, o sea, por el cual pasa la red tangente en el origen. Fíjense que nosotros en realidad de toda la solución que nosotros planteamos fue el único punto que cumplió con esa condición, así que esa sería la conclusión. Solamente es 1 y el punto es el x igual a e. ¿Sí? Bien, vamos ahora a hacer el ejercicio 3, que en este caso lo que nos pide es lo siguiente. Dice, hallar si existen la o las ecuaciones de las rectas tangentes al gráfico de f de x que pasen por estos puntos. ¿Sí? Entonces, acá la idea es hacerlo secuencialmente, este ejercicio, porque obviamente son tres partes bien distintas, así que vamos a tratar de apuntar a eso. ¿Sí? Entonces, la idea acá es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tratar de entender una teoría genérica acá. Fíjense, ¿qué definición de recta tangente usamos nosotros? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, recuerden el mismo gráfico que hicimos en el ejercicio anterior, que en este caso es este que ustedes ven acá. ¿Sí? Nosotros tenemos la función en violeta, después la recta tangente en rojo, el punto x0 y su imagen en rojo también, y después la derivada. Y viene la fórmula de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, nosotros acá lo que podemos decir es que dada ¿sí? f, ¿sí? Su derivable, ¿no? Dada f derivable continua en x sub 0, su recta tangente, ¿sí? En x sub 0, ¿sí? Es, y sigue esta definición, tangente en función de x de la función f en x sub 0, esto nos va a quedar como la derivada en ese punto, ¿sí? Por, abro paréntesis, x menos ese punto, más la imagen de la función en ese punto. ¿Sí? Esto como derivada nos va a servir muchísimo, porque con esto sistemáticamente vamos a reemplazar y hacer todos los ejercicios de esta parte. Entonces, fíjense, en este caso vamos a calcular la función, que es lo primero que nosotros tenemos. Nuestra función la tenemos, ¿sí? Lo podemos ir reemplazando después acá. Tenemos x y lo que nos falta es la función derivada. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que deberíamos hacer es hallar f' de x, ¿sí? Con lo cual, en este caso, fíjense, nuestra función, ¿sí? Nuestra f, que es todo esto que ustedes ven acá, que es x más 1 sobre x, bueno, su dominio, ¿sí? Son todos los reales menos el 0, ¿sí? Tenemos este problema de la división abajo que hace que todo sea 0. Entonces esto lo mismo vamos a acotar para el f', ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, cuando nosotros hacemos la derivada, nos hacemos f', ¿sí? Esto es 1, esto es en x que va a ser 1 más. Esto lo podemos pensar como x a la menos 1, entonces cuando bajamos multiplicando nos queda menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? O sea que en definitiva esta cuenta en limpio, f' en x nos va a quedar 1 menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la función derivada como queda tal cual. Entonces ahora la idea sería, hecho esto, vamos a ir reemplazando los elementos en la función que necesitamos para que nos quede una ecuación bien completa. Acá, sí, como recomendación, sean bien ordenados con las cuentas, de forma tal de que no se equivoquen en nada, digamos, de pasaje de términos ni nada por el estilo que puede llegar a ser molesto. Entonces, por ejemplo, la imagen de la función, esta f de x, ustedes la van a reemplazar, ¿sí? Venimos acá, la van a reemplazar en este punto, ¿sí? En todo esto que ven acá. F' lo van a reemplazar acá, en todo esto, ¿sí? Y ahora vamos a meter la cuenta como corresponde, ¿no? Tangente de x, todo esto de la función f en x sub 0, esto nos va a quedar. F' que nos queda 1 menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado, todo esto por
x menos x sub 0, todo esto más x sub 0 más 1 sobre x sub 0. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos queda por hacer es ordenar un poco esta cuenta y ver más o menos cuánto nos va quedando en cada caso. ¿Sí? Entonces observen ustedes. ¿Sí? Fíjense, ordenando un poco esto. Es más, si no, lo que podemos hacer es dejarlo planteado tal cual porque vamos a hacer un montón de cuentas de álgebra que, digamos, no sé si tienen tanto sentido. Lo importante de darse cuenta de esto acá es que, fíjense, nuestra recta tangente tampoco va a admitir, como así como el dominio no admitió el 0, en este caso tampoco va a admitir el 0 que pase por ahí. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que en este caso es el, vamos a hacer así, en este caso es el 1, 0. ¿Okay? Vamos a correr esto un toque para allá. Y en este caso el primer punto que es el 1, 0. Bueno, entonces en este caso el 1, 0 quiere decir, recuerden, valor en x y valor en y. Vamos a ir despejando, ¿no? Entonces ahora nos queda 0 en y, esto nos va a quedar 1 menos, en este caso esto nos queda 1 sobre x sub 0 al cuadrado, ¿sí? Porque el x sub 0 no lo sabemos, o sea, nosotros no sabemos cuál es el punto que existe, ¿sí? Por 1 menos sx sub 0, 1 porque ahora sí sabemos que vale x en este punto, más, y acá tenemos x sub 0 más 1 sobre x sub 0. ¿Okay? Bien, entonces esto despejando, lo que hay que hacer acá es un poquito de álgebra, ¿sí? Despejar. Entonces fíjense, esto nos va a quedar 0 es igual a 1 por 1 que es 1, 1 por menos x sub 0 que es menos x sub 0. Después acá tenemos menos 1 sobre x0 cuadrado por 1, nos queda menos 1 sobre x0 cuadrado, y después menos por menos es más 1 sobre x sub 0. Después acá tenemos más x sub 0 más 1 sobre x sub 0. Entonces fíjense, x sub 0 con x sub 0 se nos va, ¿sí? Acá esto nos va a quedar 0, esto es igual a menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado, ¿sí? Después tenemos más 2 sobre x sub 0, ¿sí? Y después acá tenemos menos más 1. Entonces ahora para despejar esto, una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, bueno, suena feo, pero tenemos el 0 al otro lado que no nos preocupa, es multiplicar x sub 0 al cuadrado en ambos lados. ¿Y esto por qué lo hacemos? Bueno, básicamente lo hacemos para poder sacar estos denominadores y usamos el denominador de mayor orden en este caso, ¿sí? Entonces ahora esto nos va a quedar 0, esto es igual a menos 1 más 2 por x sub 0 más x sub 0 al cuadrado, con lo cual en este caso, si vamos a hacer la resolvente, esto nos va a quedar menos b, que es menos 2, más menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por menos 1 por 1, todo esto sobre 2 por 1, ¿sí? En este caso nos va a quedar menos 2 más menos. Esto es 4 más 4, en este caso nos queda 8, todo esto sobre 2, ¿sí? 8 lo podemos pensar como 2 raíz de 2, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2. Entonces la primera respuesta nos va a quedar menos 1 más raíz de 2, ¿sí? Y la segunda respuesta nos va a quedar menos 1 menos raíz de 2, ¿sí? Entonces con esto ustedes ya tienen cuál es cada una de las respuestas de ese punto, ¿sí? Sabemos que es lo que nosotros sabemos en este caso, que los x sub 0 son estos dos, estas pequeñas dos raíces, ¿ok? Así tienen que hacer con todos los puntos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es repetir el procedimiento para el resto de los puntos que nosotros veamos de interés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros agarramos y hacemos lo mismo que hicimos acá, pero con el otro que va a ser, por ejemplo, en este caso el b, que sería el 0, 0. Entonces acá es lo mismo, vamos a reemplazar por 0, donde aparezca, acá en este caso deberíamos reemplazar lo mismo, por 0, donde aparezca x e y. Entonces, 0 en y, o sea que 0 nos va a quedar acá, esto nos queda 1 menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado por 0 menos x sub 0 más x sub 0 más 1 sobre x sub 0. Entonces, si ustedes despejan, o sea, repiten el mismo procedimiento que hicimos nosotros recién, lo que van a encontrar es lo siguiente, ¿sí? Que la única ecuación que, fíjense, ¿no? Entonces nos va a quedar 0 es igual a, esto sería menos x sub 0, o sea que nos queda menos x sub 0 más 1 sobre x sub 0 más x sub 0 más 1 sobre x sub 0, ¿sí? En este caso, esto se nos va con esto, y nosotros lo que tenemos es que, si hicimos bien las cuentas, aguarden un segundo, por las dudas. Más 1 sobre x sub 0 más 2 sobre x sub 0, ok.
Bien, y si ustedes acá, por ejemplo, multiplican por x sub 0 al cuadrado, van a llegar a un absurdo o lo que sea, así que no, digamos, no se cumple. Acuérdenme que chequeo las cuentas un segundo. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos en el punto 0 es que no hay ningún punto o no existe, digamos, la recta tangente en 0, 0 porque no se puede cumplir esta ecuación en ningún punto. ¿Okay? Y fíjense, si ahora hacemos lo mismo, pero para el caso C, ¿sí? Que en este caso es el 0, 4, es lo mismo. ¿Sí? Para el punto 0, 4 nosotros reemplazamos y si ustedes hacen todas las cuentas de la misma forma, lo que van a llegar es a que x sub 0 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, con x sub 0 igual a 2, después reemplazan, ¿sí? Cuánto es digamos, la imagen de ese punto y con eso ya tiene más o menos cuánto vale cada caso. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora, dicho esto, el ejercicio 4. ¿Sí? Fíjense ustedes que en este caso el ejercicio 4 lo que pide es lo siguiente, dice calcular la recta tangente de la función f en el punto de abscisa x igual a menos 1 tiene ecuación y es igual menos 5x más 3. ¿No? Entonces la idea acá es calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función g. La función g tiene una particularidad, que es una función compuesta. ¿Sí? O sea, g es el resultado de hacer f compuesta con esta función adentro. Si quieren vamos a llamarle h de x. H de x es menos x al cuadrado más seno de pi por x, por ejemplo, ¿no? En el punto de abscisa x igual a 1. Entonces, la idea es tratar de... O sea, tenemos que ver a qué es lo que nosotros apuntamos. ¿Okay? Entonces, nosotros sin conocer la fórmula de f podemos encontrar cuánto nos va a dar cuánto nos van a dar las ecuaciones que necesitamos. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es esto, la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función g en este punto, en x igual a 1. Entonces, por definición, busquemos la definición, ¿no? Tenemos la tangente como función de x, esto va a ser de la función g de x en el punto x igual a 1. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Esto nos va a dar la derivada de la función en 1, que es ese punto, por x menos 1, todo esto más la imagen de la función en 1. ¿Sí? Bien, entonces esto perdón, acá me confundí, esto es g. Entonces esto es la imagen de g, y g' y demás. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora tenemos que calcular cada uno de los elementos que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a desgajarlo parte por parte. En realidad este problema, una vez que nosotros planteamos así, todo lo que necesitamos ahora es calcular cuánto valen los elementos que no conocemos, o sea, la derivada y la imagen. Vamos a llamarle, esta es la parte de la derivada, la imagen. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, primero la imagen, g en 1. G en 1, ¿sí? Nosotros ¿qué es lo que sabemos? G es el resultado de esta composición, ¿no? G es el resultado de hacer f compuesta con h, que es esta función de adentro, ¿sí? del interior. Entonces, en base a eso, g de 1 va a ser f de h de 1, ¿sí? Porque sigue esa misma lógica, o sea, es la imagen aplicada de g de una imagen previa que tenía h aplicada a 1. ¿Sí? Esa sería un poco la lógica. Entonces, en este sentido, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta, fíjense, vamos a partir esto de esta parte. H de x nos había quedado como menos x al cuadrado más seno de pi por x. Entonces, h en 1, esto nos va a quedar menos 1 al cuadrado más seno de 1 por pi, que es seno de pi. Bueno, seno de pi nos da 0, así que esto h en 1 nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos qué es el f de menos 1? ¿Sí? Porque fíjense, nosotros no conocemos la función f para calcularla simple y llanamente. Entonces tenemos que recurrir a otras técnicas. Fíjense, dice, la recta tangente de la función f en el punto de abscisa x igual a menos 1 tiene la recta de ecuación tal. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué información podemos sacar nosotros de todo este enunciado que está acá, digamos? Está todo en el enunciado, ¿sí? Pero el tema es tratar de ir desmenuzándolo de a poquito. Entonces, a nosotros lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos una recta tangente nueva, ¿sí? En función de x, que va a ser de la función f en x y va a estar centrada en el x igual a menos 1. ¿Okay? Bueno, y esto va a ser, como es de la función f, vamos a tener la derivada de la función en ese punto, menos 1,
¿sí? Multiplicada por x menos 1, que es el punto en el cual está centrada, más la imagen de la función en ese punto. ¿Sí? Eso es aplicar la misma derivada que nosotros hicimos acá para este otro ejemplo, lo mismo. ¿Tá? Entonces ahora vamos a replicar lo mismo con la información que tenemos. Fíjense, en este caso lo que nos dicen es que la recta tangente en x, por lo otro que dice el enunciado, de la función f centrada en x igual a menos 1 tiene esta forma, es y es igual a menos 5x más 3. O sea, no nos lo está dando con esta misma forma, con el x menos el punto y demás. O sea, es la misma recta, pero está expresada distinta. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso al momento de resolverla, ¿sí? O intentar resolverla. Entonces, en este sentido, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esto nos va a quedar. Por un lado usamos esta, que es la posta, y después esta, que es la definición, ¿no? Entonces, la otra tangente nos va a dar y es igual a. Acá lo que nos convendría hacer es hacer distributiva y tratar de llevar esta expresión, que está bien y todo, pero a una forma más similar a esta para plantear después, se me ocurre, ¿no? Un sistema de ecuaciones y ahí despejar lo que nosotros necesitemos. Entonces, por ejemplo, esto nos queda f' de menos 1 por x, ¿sí? F' por, esto es menos menos es más, o sea que va a ser más f' de menos 1 por 1, que en este caso es f' menos 1, más f de menos 1. Fíjense, este término tiene x, estos dos términos no tienen, entonces los agrupamos, ¿sí? Entonces ahora cuando igualamos tenemos menos 5, que en este caso es esto, y después tenemos el 3, que en este caso es la suma de todos estos, que es el independiente. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, f' de menos 1 nos queda 5, así como vemos ya calculamos la derivada de esa función en el punto, y después nosotros, ¿qué sacamos además? Menos 5, disculpen, menos 5. Y después nosotros, ¿qué sacamos además? Por la segunda ecuación, igualando esto y esto, que f' de menos 1 más f de menos 1, esto es igual a 3. Esto, como vale menos 5, nos queda menos 5 más f de menos 1, esto es igual a 3. Sumamos 5 de ambos lados para sacarlo de este lado. Esto nos va a quedar f de menos 1, esto es igual a 8. ¿Okay? Entonces ahora, ¿me chequear las cuentas? Bien, venimos bien. Entonces ahora nosotros ya sabemos cuánto es f de menos 1. ¿Sí? Ya acá lo calculamos. Entonces, en este caso, ¿sí? Volvemos a esta cuenta de acá. G de 1 nos había quedado f de h de 1. H de 1 nos quedó menos 1, o sea que esto sería f de menos 1, con lo cual en este caso es 8. Ya para esto tenemos, de acá a acá ya tenemos este elemento en A. Y nos falta calcular ahora el otro, cuál es, digamos, de esto que está acá, cuál es G' de 1. Entonces ahora G', ¿sí? Recuerden ustedes que de dónde salía esta cuenta. Nosotros teníamos que G era F compuesta con H. Por lo tanto, G' va a ser, por regla de la cadena, F' de H, esto es un X0, ¿no? En X sub 0 y esto multiplicado por el H' de ese X sub 0. Como si lo estuviéramos desarmando de adentro hacia afuera. Dicho eso, ¿sí? Vamos a tener que el G' de 1 va a ser F' de H en 1, ¿sí? Por H' en 1. Entonces, H', o sea, a ver, para acá para calcular el H' tenemos que fijarnos en la función, ¿sí? Que es esta. Entonces, si h de x es esto, cuando vamos al h', lo que de x como genérico, derivamos de esta función. Bajamos el 2. Bien, seguimos adelante. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros vamos a tener, para calcular la función derivada, ¿sí? H' en 1 nos iba a quedar menos x al cuadrado más seno de x, en este caso nos queda menos 2x, ¿sí? Más seno de pi por x, que en este caso baja el pi de afuera y tenemos coseno de pi por x, ¿okay? Entonces cuando hacemos h' de 1, en este caso nos va a quedar menos 2 por 1 más pi por coseno de pi por 1, que es coseno de pi, ¿ok? Entonces coseno de pi es coseno de 180, que en este caso es menos 1, ¿ok? Entonces en este caso h' de 1 nos va a quedar, h' en 1 nos queda menos 2
menos pi. ¿Sí? Bien. Y después tenemos el h de 1, ¿sí? H de 1 que nos va a quedar menos x al cuadrado, ¿sí? Más seno de pi por x, si esto vale 1 y esto vale 1, seno de pi se hace 0 y en este caso es 1. Con lo cual, f', ahora tenemos que calcular f' en 1. Que nosotros f' en 1 ya lo habíamos calculado por la función tangente, que es menos 5. Entonces, el resultado final nos va a quedar g' en 1, ¿sí? Va a quedar con todo esto, que es menos 5, por h' en 1, que es menos 2, menos pi, o sea que g' en 1 nos va a quedar 10 más 5 pi. ¿Ok? Ese sería el resultado. Entonces, finalmente, el resultado final de esta cuenta, ya nosotros calculamos todo acá. Fíjense, nos queda tangente de g en x, esto nos va a quedar 10 más 5 pi por x menos 1 más g en 1, que en este caso es 8. ¿Okay? Si ustedes distribuyen los términos, o digamos, pueden dejarlo así, que también es aceptable para las cuentas. ¿Okay? Muy bien. Bien, en el ejercicio 5, acá lo que nos piden es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos una función f derivable, ¿sí? En x sub 0, y la idea es, o tratar de ver justamente si esta función, ¿sí? Que está partida en 4, es derivable, y para que sea derivable justamente qué condiciones tiene que tener. Como nosotros tenemos que esta función, si ustedes se fijan, al estar partida tiene, digamos, o sea, justamente tiene un valor que nosotros no conocemos, lo ideal acá sería tratar de calcularlo por límite, ¿sí? Esta idea. Entonces, primero vamos a verificar si f es continua y hallar cuál es el valor de la función objetivo para que esta función sí sea continua. ¿Okay? Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? F es continua si este límite es igual a este punto que nosotros vemos acá, o sea, límite de x tendiendo al 4 de f en x nos va a dar igual que en f en 4, que en este caso es el número a, que es el que queremos calcular. Entonces fíjense, esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 4 de raíz de x más 5 menos 3 sobre raíz de x menos 2. Si ustedes hacen sustitución directa, lo que van a obtener es que esto les va a quedar 4 más 5 raíz cuadrada menos 3 sobre raíz cuadrada de 4 menos 2, lo cual esto es una determinación del tipo 0 sobre 0. Con lo cual, acá lo que tendríamos que hacer es aplicar alguna otra técnica para poder resolver este problema. Entonces fíjense, esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 4. Acá tenemos el tema de que, disculpen esto, en esta raíz no, acá es. Tenemos el tema de que se nos va a anular en los dos términos. Entonces lo más probable, uno de los casos posibles para poder resolver esto sería aplicar, digamos, diferencia de cuadrados de forma tal de sacar, ¿sí? estas dos indeterminaciones que nos quedan. Entonces fíjense, esto nos va a quedar raíz de x más 5 más 3 sobre raíz de x más 5 más 3, todo esto, y después acá por raíz de x menos 2 sobre raíz de x menos 2. Más 2 sería, disculpen, porque es por diferencia. Y lo que queremos cumplir es que esto sea a más b por a menos b, nos va a quedar a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ordenamos esto, vamos a tener diferencia de cuadrados con estos dos. ¿Sí? Tenemos a menos b por a más b. Diferencia de cuadrado con estos dos, ¿sí? Entre raíz de x más 2 y raíz de x menos 2, y después nos van a quedar estos dos sueltos acá. Entonces observen, esto va a ser, ¿sí? Límite de x tendiendo a 4 de esto y esto va a quedar raíz de x más 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, todo esto sobre raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado, y esto pues multiplicado por
raíz de x más 2 sobre raíz de x más 5 más 3. Entonces, esto nos va a quedar, fíjense, límite de x tendiendo a 4, esto cuadrado con cuadrado se va, cuadrado con cuadrado se va, esto nos va a quedar x más 5 menos 9, ¿sí? Todo esto sobre x menos 4 y después todo esto multiplicado por raíz de x más 2 sobre raíz de x más 5 más 3. Fíjense, 5 menos 9 nos queda menos 4, o sea que este término x menos 4 y x menos 4 se cancelan y finalmente queda esto. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo a 4 de raíz de x más 2 sobre raíz de x más 5 más 3, que esto nos va a quedar raíz de 4 más 2, raíz de 4 más 5 más 3, que esto va a ser 2 más 2 sobre, esto es 9, 3, 3 más 3, en este caso estamos hablando de 4 sextos, o lo que es lo mismo, 2 tercios. ¿Ok? ¿Sí? Lo vemos en este caso. Entonces, A va a valer 2 tercios. ¿Ok? Entonces, en este caso, como esta función para que sea continua A va a valer 2 tercios, ahora tenemos que fijarnos si la función es derivable. Y la idea con esto, para corroborar si la función es derivable o no, usamos la derivada por definición. Entonces, por cociente incremental o por definición, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esto nos va a quedar límite, o sea, vamos a calcular la derivada en 4, que esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de f de 0 más h menos f en 0 en 4, disculpen. Ahí arrastro un error del ejercicio anterior. Todo esto sobre h. Entonces, f de 4 es directamente 2 tercios. F de h más 4 es reemplazar por h más 4 donde queda, ¿no? Entonces, límite de h tendiendo a 0 va a quedar, fíjense, raíz de h más 4, me queda el 5 acá, menos 3 sobre raíz de h más 4, menos 2. Todo esto menos f en 4, que es menos 2 tercios. ¿Okay? Y todo esto sobre, acá en este caso nos va a quedar sobre h. Entonces, fíjense, si hacemos la cuenta, si nosotros reemplazamos directamente, nos va a quedar 0 sobre 0 acá, primero, 0 sobre 0, y después tenemos el h que también es dividido 0 o 0 menos 2 tercios con h. Entonces tenemos que fijarnos si efectivamente existe algún h con el que podamos contar. Entonces, primero hagamos una cuenta auxiliar acá, tratemos de arreglar estos dos números, ¿sí? O sea, vamos a tener acá límite de h tendiendo a 0 de raíz de h más 9 menos 3, todo esto sobre raíz de h más 4 menos 2. Acá lo que habría que hacer en este caso, dado que esta indeterminación o esta parte de la indeterminación nos está dando 0 sobre 0, sería usar una técnica similar a la que hicimos antes, o sea, multiplicar por el conjugado arriba y abajo y ver si esto de alguna manera nos ayuda, ¿no? Entonces esto tenemos h más 9 más 3 sobre raíz de h más 9 más 3. En este caso tenemos raíz de h más 4 más 2 sobre raíz de h más 4 más 2. Entonces agrupamos diferencia de cuadrados acá, diferencia de cuadrados acá. Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de h más 9, ¿sí? H más 9 raíz cuadrada al cuadrado menos 3 al cuadrado. Todo esto sobre h más 4 raíz cuadrada, todo esto al cuadrado menos 2 al cuadrado por raíz de h más 4 más 2 sobre raíz de h más 9 más 3. Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de h más 9, esto con esto se va, esto con esto se va, menos 9, todo esto sobre h más 4 menos 4 por raíz de h más 4 más 2 sobre raíz de h más 9 más 3. Esto se va con esto se va con esto y h, esto va a quedar 1. Entonces ahora como reemplazamos nos queda raíz de 4, 0 más 4 es 4, más 2 sobre
raíz de 9 más 3, que en este caso nos va a quedar 2 más 2, 4 sextos, que es 2 tercios. Entonces, fíjense, ahora nos queda el límite de h tendiendo a 0 de 2 tercios menos 2 tercios, o sea, por 2 tercios nos dio todo esto. 2 tercios menos 2 tercios sobre h. Y ojo con esto, porque acá nos está hablando de un número que efectivamente es 0, que es esto, sobre algo que tiende a ser 0. Ojo con esto, porque cuando ustedes llegan a este resultado, no es que el resultado directamente es indeterminado, no, sino que el resultado acá va a ser directamente el número 0, porque es dividir un número 0 por algo que se aproxima a eso. Entonces esto va a quedar 0. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, existe, ¿sí?, f' en 0 de la función y es igual a 0. ¿Okay? Ese sería el resultado de este ejercicio. Muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 6. Que esto es lo mismo, ¿sí? Acá lo que nos pide es determinar a y b para que f sea derivable en x igual a 1. Entonces, primero tenemos que chequear. Para que sea derivable, tiene que tener la misma coherencia que lo que vimos nosotros recién. O sea, para que f sea derivable tenemos que cumplir por límite por cociente incremental. Vamos a hacer así, vamos a partir la hoja en dos. En este caso vamos a ver lo siguiente. Límite, o sea, el f' en 1 va a ser el límite de x de h tendiendo a 0 por derecha de f de 0 más h menos f de 1, f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Y después la otra definición que tenemos es que el límite, o sea que f' en 1 va a ser lo mismo, pero si lo calculamos por izquierda. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Bueno, porque en este caso nosotros vamos a tener dos partes. Fíjense, del dominio de esta función, vamos a llamarle si quieren a la parte esta, la primera a, y después la parte b. Entonces, nosotros tenemos acá en 1 la parte a que es todo para la derecha, y después la parte b que es todo para la izquierda. Está la parte a y la parte b. Entonces, en la parte a tenemos este límite, ¿sí?, es este, y después en la parte b tenemos este otro. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, si nos acercamos a 1, ¿sí?, en este caso el intervalo va a ser 1 más h por derecha y 1 más h por izquierda. Es decir, son números, h es un número que es cercano a 0, pero que puede ser positivo o negativo, y por eso nos acercamos de distintos lados hacia acá. ¿Me explico? Entonces, en este caso, fíjense, acá vamos a hacer un par de cuentas auxiliares antes de seguir. Por derecha, f de 1 más h quiere decir que nos tenemos que ir poner en esta posición acá. Esto va a ser 1 más h más a por logaritmo natural de 1 más h, ¿sí?, que es lo que va a ir acá. Y f de 1, ¿sí?, en este caso va a ser, o sea, f de 1 en este caso va a ser 1 más a por logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0, con lo cual f de 1 nos queda 1, ¿sí? Y si aplicamos la misma lógica, pero ahora para la parte b, que es la parte que va a ir por la izquierda, acá vamos a tener f de 1 más h, acá 1 más h estamos yendo por la izquierda, con lo cual tenemos que ir por la parte b. O sea que esto nos va a quedar 1 más h por b más 5, ¿sí? Y luego f en 1 sigue siendo el mismo que acá, porque 1 pertenece a este dominio directamente. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? Esto nos va a quedar f' en 1, nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 por derecha de todo esto, que va a ser 1 más h más a por logaritmo natural de 1 más h, todo esto sobre, perdón, todo esto menos f en 1, que es 1, todo esto sobre h. Entonces fíjense, 1 menos 1 se nos va, acá vamos a tener h y esto que es logaritmo natural de h. Lo que podemos hacer acá es dividir h en ambos términos, entonces esto nos va a quedar límite de h teniendo a 0 por derecha de h sobre h más a por logaritmo natural de 1 más h sobre h, ¿no? Entonces esto se nos va a quedar en 1, ¿sí? Y fíjense cómo sigue este límite, ¿no? En este caso vamos a tener, seguimos acá, esto nos va a quedar 1 más el límite, o podemos también sacar el a multiplicando por fuera. En este caso nos va a quedar a por el límite de h tendiendo a 0
del logaritmo natural de 1 más h sobre h. Ahora el límite pasó a ser este, ¿sí? Porque estas partes ya sacamos el 1 sumando y sacamos la constante. Si reemplazamos acá, vamos a tener logaritmo natural de 1 es 0, por lo cual esto tiende a ser 0, y h tiende a 0, con lo cual llegamos a una indeterminación. Entonces deberíamos resolver primero esa indeterminación. Fíjense, la forma de hacerlo, chequeando las propiedades, es si L'Hopital se cumple. Entonces podemos aplicar L'Hopital acá, y vamos a tener límite h tendiendo a 0, acá vamos a tener la derivada de esto es 1 sobre 1 más h sobre h, que es 1. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre 1 más h sobre 1, esto nos queda 1 sobre 1 más h, con h tendiendo a 0, esto nos va a quedar 1 sobre 1 más 0, que es 1. Entonces, haciendo ese cálculo auxiliar, el límite nos va a quedar 1 más a por 1, o sea que nos va a quedar 1 más a, ¿sí? Entonces, 1 más a es este límite que nosotros calculamos por derecha, ¿ok? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero por el de izquierda, acá, que es el que habíamos calculado previamente acá. Entonces esto nos queda límite de h tendiendo a 0 por izquierda de f de 1 más h, que nos va a quedar b más b por h más 5 menos f en 1, que queda 1, ¿sí? Todo esto dividido h. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, límite de h tendiendo a 0 por izquierda, que nos va a quedar b por h más b más 4, todo esto sobre h. ¿Ok? Bien, si nosotros reemplazamos por 0, vamos a tener acá lo siguiente. Esto se nos va a hacer 0, 0, ¿sí? Entonces en este caso, el tema con esto es que si nosotros dividimos por 0, vamos a llegar a una determinación del tipo o que tiende a infinito, y no es un poco la idea, porque justamente no. Paso previo, una de las cosas que tenemos que hacer es considerar obviamente si la función es derivable, si la función es continua. Obviamente que si la función es derivable va a ser continua, pero como tenemos dos incógnitas, la idea es que si resolvemos también el tema de la continuidad, podemos sacar otro tema más, digamos. Entonces fíjense, esta función partida, que nosotros habíamos hablado de que tenemos este dominio para x mayor a 1 y este otro para x menor a 1, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, si calculamos la continuidad, tenemos que la función tiende a 1 por derecha y a b más 5 por izquierda. Entonces, igualando los dos para hacer que la función sea continua, b más 5 es igual a 1, con lo cual b es menos 4. Y eso nos va a ayudar a nosotros cuando nosotros hagamos, vayamos a la cuenta de continuidad. Fíjense, b nos dio menos 4, entonces en este límite, ¿sí?, vamos a tener menos 4b menos 4 más 4 sobre h, ¿sí? Eso sería menos 4h, disculpen. Entonces esto se va a hacer, esto se hace 0 y menos 4h sobre h nos da menos 4, ¿ok? Entonces, en a, como los límites tienen que ser iguales para que sea derivable, vamos a tener que 1 más a es igual a menos 4, si restamos 1 a ambos lados nos va a quedar que a es menos 5. Por lo tanto, como respuesta a esto, a tiene que ser menos 5 y b tiene que ser menos 4 para que esta función sea derivable en ese punto que estamos calculando. ¿Okay? Muy bien. Vamos a hacer ahora el punto 7, que dice lo siguiente. Dice, considere la función f de x que está partida acá. La idea con esto es hallar todos los valores para que f resulte derivable. Entonces acá es básicamente repetir el mismo procedimiento que en el caso anterior. O sea, primero, si f es derivable, ¿sí?, nosotros también tenemos que va a ser continua. No vale la recíproca a lo mejor, ¿sí? Si es continua no sabemos si puede ser derivable o no. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí?, es hallar, ¿sí?, f continua, que esto nosotros lo sabemos calculando los límites. Límite de x tendiendo a 0 por derecha de f en x nos tiene que dar igual al límite de x tendiendo a 0 por izquierda de esa función, y que nos tiene que quedar igual a la imagen de la función en el punto, ¿sí? Y después lo que hay que hacer es calcular o hallar f' en x igual a 0 por definición o por el cociente incremental. Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, vamos a hacerlo lo primero, ¿sí? Calcular que f sea continua, tenemos que aplicar estos límites directamente, ¿no? Entonces tenemos límite de x tendiendo a 0 por derecha de f en x, esto nos va a quedar
límite de x tendiendo a 0 por derecha. O sea, nosotros tenemos dos partes bien distintivas de la función, ¿no? La parte A, que es esto, la parte B, que es esto, y después tenemos el 0, la parte A, que es desde la A sin incluir 0 hasta allá, y la parte B, que es hasta acá. Entonces, en este caso, por derecha nos estamos acercando a C. Entonces, ahora tenemos que tomar la parte A. Esto va a ser x por e a la menos 1 sobre x. Si hacemos sustitución directa nos va a quedar 0 por e a la menos 1 sobre 0. Y esto nos va a quedar, como es, 0 por 1 sobre e a la 1 sobre infinito. ¿Sí? Entonces en este caso, 1 sobre 0, perdón, que en este caso va a ser 0 sobre algo que e a la infinito, con lo cual en este caso tiende a ser infinito. ¿Sí? Entonces, dicho esto nos va a dar 0. Después tenemos el otro límite. Este es uno de los límites. Tenemos el otro, el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de f en x. Que acá tenemos que encontrar a de x por b. O sea, esto va a ser a por 0 más b, que en este caso nos va a quedar b. ¿Sí? En este caso nos quedaba 0, en este caso nos quedaba b. Y ahora tenemos f en 0, que va a ser acá. O sea, va a ser a por 0 más b, que es b. Entonces, para que coincidan los tres, ¿sí? Acá en este caso b tiene que ser igual a b, que tiene que ser igual a 0. O sea, b es igual a 0. ¿Sí? Ya lo tenemos. Y ahora la idea es encontrar la derivada por definición. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el paso 2, ¿sí? Acá la idea es f' en 0, nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de f de 0 más h menos f de 0 sobre h, y esto lo vamos a hacer con 2, o sea, con h tendiendo, digamos, o con intervalo de h positivo, h negativo, o sea, h tendiendo a 0 por izquierda y h tendiendo a 0 por derecha. ¿Okay? Entonces, haciendo la cuenta, vamos a aplicarlo en este caso, ¿sí? Vamos a tener, observen, la primera, ¿no? Límite de h tendiendo a 0 por derecha. Entonces, 0 por derecha quiere decir que estamos yendo, o estamos en el primer intervalo, o sea, esto va a ser f de h menos f en 0 sobre h. Vamos a tener, fíjense, f de h, ¿dónde lo tenemos que reemplazar? Acá, en esta, porque va a ser la otra función. Entonces esto va a ser h por e Bien, y ahí nosotros sacamos los dos límites. Entonces, a y 0 deben ser iguales. Entonces a es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nos queda la función si b era igual a 0 y a era igual a 0? F en x partida nos va a quedar x por e a la menos 1 sobre x para todo x mayor a 0 y 0 por x más 0, o sea 0 para todo x menor o igual a 0. ¿Sí? Y con eso ustedes ya tienen este ejercicio completo. Hola a todos, vamos a hacer ahora el ejercicio 8. En este caso, lo que nos piden es
nos dan dos funciones derivables, tales que la recta tangente al gráfico de f en este punto tiene la ecuación y es igual a 4x menos 1, y la recta tangente al gráfico de g en este punto tiene la ecuación esta que ustedes ven acá. Entonces hay que hallar, si es posible, la ecuación de la recta tangente al gráfico de cada una de estas funciones que están acá. Entonces, antes, para empezar, este es un ejercicio que es bien teórico. La idea es, acá para aprovecharlo bien, es repasar un poquito la teoría como para que se entienda qué queremos apuntar. Y después vamos resolviendo cada parte, ¿ok? Es una forma de encararlo, ¿sí? Como para tener una idea. Primero nosotros recordemos qué es la fórmula de una recta tangente como función, ¿sí? A una función f cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, recta tangente, no de la función g, tangente de la función f en x en un punto x0. ¿Cómo se define esto? Bueno, esto se puede calcular con la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Multiplicando a x menos ese punto, y esto sumado a la imagen de la función en ese punto. O sea, esta es la definición ABC de lo que sería la recta tangente, ¿no? Entonces, vamos a aplicar para cada uno de los casos en particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo esto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso A? Donde nosotros tenemos f compuesta con g de x, ¿no? F compuesta con g, si ustedes recuerdan, en realidad es f de g de x. O sea, primero entra, digamos, si ustedes imaginan la función como una máquina que hace números, primero entra la función la variable en la función g, esta a su vez entra en la función f y ahí sale f compuesta con g. Eso sería el mecanismo básico, digamos, de funcionamiento, ¿no? Cuando hay una composición de funciones, como en este caso, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos directamente en esta cuenta, ¿no? O sea, nos va a quedar, por ejemplo, vamos a llamarla esta ecuación 1, ¿no? Sabiendo esto, en la ecuación 1, ¿cómo nos va a quedar? La ecuación tangente, ¿sí? De f compuesta con g en x sub 0 va a ser la función derivada, pero fíjense, como es la derivada aplicada a una composición de funciones, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, esto va a ser la derivada, ¿sí? De g de f con g de x sub 0 sin modificarse por g', ahora sí, derivada, todo esto por x menos x sub 0, o sea, fíjense cómo aplicamos regla de la cadena directamente desde acá hasta acá, sabiendo esta composición. Y esto sumado a la imagen de g compuesta con de f compuesta con g en x sub 0. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso B? Donde nosotros tenemos una función inversa, que también es lo que pasa en el caso G, ¿no? Como para tener una idea. En el caso B, nosotros acá tenemos que usar el teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que nos dice? El teorema de f inversa. Que ustedes, por ejemplo, cuando tienen una función inversa, f menos 1, a la cual quieren calcular su derivada en un punto x sub 0, ¿sí? O sea, la derivada de la función inversa, esto va a ser 1 sobre la de f derivado compuesta con f inversa evaluada en ese punto x sub 0. ¿Sí? Eso parece medio chino, pero digamos es la idea, digamos, de a dónde queremos apuntar. Entonces, observen ustedes lo siguiente, ¿no? Si vamos acá, ¿cómo nos va a ir quedando esto? Fíjense. En este caso, este teorema, si reemplazamos esto, ¿sí? O reemplazamos esta función con la fórmula genérica de la recta tangente, esto cómo nos va a quedar. Y miren ustedes, ¿no? Reemplazamos en la función derivada esta acá adentro, y después va a estar esto acá adentro, entonces acá vamos a tener que la tangente de x evaluada de f inversa de x en x sub 0 va a ser toda esta expresión, o sea, 1 sobre f derivado de f inversa evaluada en x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0, y a esto le sumamos la función inversa evaluada en x sub 0, como para que se entienda un poco la idea. Bueno, esto mismo, esta misma teoría que aplicamos acá, es lo mismo para el caso C, porque estamos hablando de la función inversa de g. ¿Sí? Entonces, idem,
¿sí? Que el caso B. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Reemplazamos en cada uno de los casos lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? Vamos a ir reemplazándolos a partir de ahí. Fíjense qué hacemos, o sea, qué es lo que nosotros tenemos si, por ejemplo, estamos trabajando con el caso A, donde a nosotros nos piden calcular la derivada en un punto, ¿sí? La función derivada en ese punto y demás. Nosotros como datos, como no tenemos a las funciones f y g, lo que sí tenemos son sus rectas tangentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la tangente de x, fíjense lo que dice acá. Recta tangente al gráfico de f en x sub 0 tiene esta ecuación. Entonces, la tangente de f, de la función f en x sub 0, va a ser, en x sub 0 igual a 1, va a ser 4x menos 1. Que a su vez esto era f' de 1 por x menos 1 más f en 1, ¿sí? Igualando las dos. Entonces, igualando, 4x menos 1 nos va a quedar f' de 1 por x menos distributiva f' en 1 más f en 1. Si igualamos componente a componente, la constante que acompaña a la x, que es 4, nos va a quedar que f' en 1 nos va a quedar 4, y después reemplazándolo en el otro, con este menos 1 y esto que tenemos acá, esto nos va a quedar menos 1, esto es igual a menos 4 más f en 1, sumando 4 en los dos lados, f en 1 nos va a quedar 3. ¿Okay? Entonces ya con esto tenemos el listado de cosas que vamos calculando, ¿no? Por las dudas vamos a ir anotándolos por separado. ¿Sí? Vamos a tener en la columna de respuestas f' en 1 que es 4, f en 1 que es 3. Lo mismo si aplicamos para la tangente, pero esta vez de g de x. ¿Okay? Fíjense, la tangente como función de x de g de x en x sub 0 igual a 2, que es otro punto ahora, ¿sí? Esto nos va a quedar, vamos a tener 3x menos 5, que es lo que dice el resultado, y esto nos va a dar g' en 2 por x menos 2 más g en 2. Esto nos va a quedar 3x menos 5, esto es igual a g' en 2 por x menos 2g' en 2 más g en 2. Entonces, igualando al igual que hicimos en el caso anterior, vamos a tener 3g' acá. Entonces sacamos 3 es igual a g' en 2. Y después con el resto, con esto y esto nos queda menos 5, esto es igual a menos 2 por 3 más g en 2. Menos 5 es igual a menos 6 más g en 2. Y si sumamos 6 de los dos lados, g en 2 nos va a quedar 1. Entonces vamos a tener g en 2 que vale 1 y g' en 2 que vale 3. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque vamos a ver que después lo vamos a usar en cada uno de los casos. Y todavía no hicimos el caso A. Entonces, observen ustedes, ¿no? Si hacemos el caso A, ¿sí? Vamos a dejar esto por separado acá para tener en cuenta todo, ¿sí? Vamos a el caso A. Fíjense. En el caso A tenemos que aplicar toda esta fórmula, ¿sí? Al x sub 0, ¿sí? O sea, en este caso tenemos A, donde nosotros tenemos que x sub 0 vale 2. Entonces nos va a quedar la tangente de x de f compuesta con g en x sub 0 igual a 2 nos va a quedar f' de g de 2 por g' en 2 por x menos 2, todo esto es un término, más f de g de 2. Entonces, fíjense, g' de 2, acá sabemos que es 3, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar así con 3. Después, g en 2 nos va a quedar 1, que lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo va quedando esto? Fíjense, esto es igual. f' en 1 por 3 por x menos 2 más f en 1. Entonces, f en 1 que es 3, ¿sí? Y f' en 1 que es 4. Entonces esto nos va a quedar 4 por 3 es 12 por x menos 2 más 3. Y listo, ahí nos queda la fórmula de la recta tangente en este caso, ¿sí? En el caso A. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer ahora lo mismo para el caso
G, para el caso B, ¿sí? Que tenemos el tema de acá de la F, ¿sí? Aguárdame que corro un segundo la ecuación. Bien. Esto, ahí, perfecto, ahí va mejor. Entonces, vamos a ver ahora el caso B, ¿sí? En el caso B tenemos que reemplazar por toda esta fórmula. En este caso el x sub 0 era 3 con f, ¿no? Entonces vamos a tener tangente de f inversa en x sub 0 igual a 3, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, 1 sobre f derivado de f inversa de 3 por x menos 3 más f inversa de 3. Esto puede parecer un trabalenguas porque fíjense que nosotros no calculamos la función inversa, pero si ustedes observan, ese dato nosotros lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque la recta tangente, la derivada, o sea, la recta tangente a una función, es ortogonal a la recta tangente a la función derivada. Entonces, en este caso, si nosotros lo sacamos desde acá, por ejemplo, vamos a tener que f inversa de 3 es 1. ¿Sí? Es al revés que estas funciones que vemos acá. Recuerden ustedes que la función inversa hace lo contrario que la función original. Entonces, si existen dos funciones, f y f inversa, ambas admiten rectas tangentes en ese punto, ambas rectas tangentes van a ser ortogonales y justamente tienen esta característica. Entonces, f inversa de 3 va a quedar 1. Entonces, esto va a quedar 1, con lo cual, en esta parte, lo que vamos a tener es 1 sobre f' de 1. Y f' de 1 ya lo tenemos, que es 4. Entonces va a quedar un cuarto. Entonces esta recta tangente va a quedar f inversa de x0 igual a 3 de 1 sobre 4 por x menos 3 más 1. 1 sobre 1 sobre 4 es 4, o sea que esto nos va a quedar 4 por x menos 3 más 1. Y este es el resultado final. El caso C se los dejo para hacer ustedes porque ya les digo, es igual que lo que vimos recién y no agrega demasiado valor a lo que vimos, salvo por la diferencia de fórmula. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos así. Un abrazo.